Hola, buenos días amigos, ¿cómo están? Un saludo para todos los seguidores de la revista Corposano y todos los seguidores del programa que todas las semanas presentamos los martes a las 12, el programa de Mente Sana en Corposano, un programa en el cual pues nosotros comentamos anécdotas, historias, por supuesto apoyados aquí por historiadores y presentamos algunos conocimientos nuevos para poder aprender y para poder ir conversando, pues anécdotas, temas bien interesantes. Hoy nos toca pues la semana de la Navidad y precisamente el día de hoy vamos a hablar de la Navidad, vamos a hablar de algunas anécdotas de la Navidad, algunos conocimientos de la Navidad y bueno, pues la idea es efectivamente que estos conocimientos, estas anécdotas, pues aporten a lo que sería una buena semana. Ya nos escribe aquí Betty Gutiérrez, qué bonito tema. Muchísimas gracias, Betty, por acompañarnos en este programa. Y bueno, pues para poder hablar del tema, nos acompañan aquí nuestros grandes colegas y nuestros grandes amigos. Por un lado tenemos a nuestro gran amigo Andrés González. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Tienes mute, yo creo que no se te escucha, Andrés. Ya me escucho. Sí. Buenos días, Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás, eh? Muy bien, muchas gracias. Gracias por Bueno, invitarme al bueno. programa. Es un gusto estar aquí. Qué bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gusto. ¿Qué es lo que tú estudias, Andrés? Yo soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Panamericana. A ver más, interesante el tema. Y bueno, pues también aquí con nosotros está el gran Pablo Calderón, un experto con grandes conocimientos, distinguido. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Hudson? Qué gusto Muchas saludarte. gracias por invitarme. Hombre, por favor, para mí es un gusto siempre estar con ustedes, estar platicando de temas tan interesantes y pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los temas de la Navidad. Yo creo que es un tema muy interesante y bueno, pues la verdad, espero que el tema sea muy bueno para todos nuestros seguidores. Escríbanos, por favor, amigos, escríbanos a ver de dónde nos están escribiendo. La semana pasada teníamos gente que nos escribió desde Uruguay, desde Estados Unidos. Hay una persona ahí que nos escribió desde Piedras Negras. Y bueno, pues la verdad ahí les agradecemos sus mensajes. Escríbanos para hablar acerca del tema de la Navidad. A ver, en primer lugar, yo quisiera preguntarles, ¿qué es lo que celebramos precisamente con el tema de la Navidad y por qué en diciembre, por qué el festejo de Año Nuevo se acerca pues con este festejo? ¿Qué es lo que representa la Navidad? Ahí no sé, Andrés o Pablo, ustedes qué es lo que piensan acerca del tema. Pues bueno, la Navidad pues, representa para todos, creo que es un momento para unirnos en familia, unirnos con nuestros seres más queridos. Afortunadamente ahorita pues, por COVID no está un poquito más complicado, pero pues siempre ha sido un símbolo de unión entre todos. Entonces creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, la unión entre las familias, entre los amigos, entre la gente querida. Sí, por supuesto. A ver, Pablo, ¿tú ahí qué opinarías acerca del tema de la Navidad? Bueno, yo lo que diría es que pues el origen de la Navidad ahora sí que es más así por el nacimiento del niño Dios y entonces a raíz de eso es porque celebramos que viene con nosotros, ¿no? Oye, y ese rollo de que Jesús no nació en diciembre en Belén, que no es posible, que además, entre otras cosas, por los rasgos eh, históricos, se sabría que más bien nació en abril. ¿Ustedes qué es lo que piensan acerca de eso? No sabían ustedes acerca de esa historia. Yo se había escuchado algo, yo había escuchado que incluso había nacido en marzo, no sabía de abril. Había escuchado que sabía un poco la temporada, un poco por el tema de los astros, pero por lo que entiendo que fue un poco más la adaptación después, o sea, cuando fue todo el proceso de la Inquisición, que fue un poco más de adaptarlo un poco más a las fiestas cristianas. Sí, Entonces, como fue poniéndole, o sea, como se fueron adaptando unas fiestas a otras, creo que fue una adaptación bastante, este, pues un poco bastante impresionante, ¿no? Que hayan pasado del mes de abril hasta el mes de diciembre. Sí, Sobre sí, todo en época de frío, una época, ¿no? Porque abril lo conocemos por ser una época un poquito más como
No sé, Sí, caluroso. bueno, justo lo que dices de que la adaptación, yo lo que había visto es que antes, bueno, el 25 de diciembre era como una fiesta pagana y fue para como que quitar esa celebración y más bien adoptaron lo de las Sí, sí, Dios. efectivamente, efectivamente. Fíjate, vamos, a los dos les comento, sucede que la Navidad en realidad, pues es un festejo que se fomentó sobre todo en el siglo V, ya casi al final de lo que sería el Imperio Romano. En el Imperio Romano, pues algunos emperadores habían ya hecho la religión cristiana como la religión oficial, y entonces, pues la Navidad terminaron encimándola a festejos paganos. Había una fiesta muy importante que era la fiesta al dios Saturno. Y entonces estas fiestas se llamaban saturnales, llevaban varios días. Precisamente es una fiesta en la cual además coincide con la entrada del invierno, en lo que sería el último periodo tal vez del año. No sé si recordarán también el calendario romano, no empieza en enero, empieza en marzo. Entonces, al final, pues así es como también empiezan los horóscopos. No sé si han visto que los horóscopos empiezan en el mes de marzo, con Pisces, y después, perdón, me parece que Pisces es el último, ¿no? Del horóscopo, no sé, del horóscopo. Pero al final, lo que sería el año se va haciendo de marzo en adelante y la última estación sería el invierno, y esa corresponde pues a lo que sería los festejos saturnales. Por supuesto, pues estamos hablando del hemisferio norte del planeta, en el cual es invierno, porque en el sur pues es verano, cosa que también es curioso que allá se aparezca Santa Claus con vestimenta de invierno y vestimenta roja abrigadora, y que lleve los regalos a los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que sí es algo llamativo. Esa sería, bueno, pues nosotros hoy teníamos previsto que íbamos a platicar acerca de 10 ideas clave de lo que sería la Navidad. Y yo creo que esta sería la primera, el origen de la Navidad para que fuera en diciembre es las Saturnales, los festejos Saturnales del Imperio Romano, que se pasaron al mes de diciembre precisamente para encimarse a los festejos paganos, como ahorita había comentado al final Pablo acerca de los festejos paganos. Y bueno, pues esa sería yo creo que nuestra idea número 10. Y bueno, pues la verdad es que un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la idea número 9. La idea número 9 de lo que sería el festejo de la Navidad es el tema de Santa Claus. Ustedes han visto que, bueno, pues los niños están esperando a Santa Claus, un señor gordo, de traje abrigado, de vestido de rojo, que viene con unos renos, y ese señor, pues en realidad, ¿qué historia sabemos de ella? No sé si ustedes sepan algo acerca de Santa Claus, ahí, Pablo o Andrés. Bueno, yo lo que sabía de Santa Claus es que sale de, bueno, de San Nicolás en Holanda y que de ahí sale, pero no sé muy bien el origen del por qué. Claro. A ver, Yo Andrés. también, yo también había escuchado unas cuantas historias. Incluso es muy curioso cómo al hacer este poco de investigación, a raíz de, pues, no sé, de la curiosidad que me dio este tema, encuentras esa similitud entre las historias, bueno, más bien entre dónde se encuentran las historias, es en Turquía, en Holanda, incluso en Estados Unidos. Entonces, es muy curioso cómo, pues, es una misma historia que se va distribuyendo a lo largo del mundo. Ya me gustaría que más bien que tú nos explicaras un poquito más cómo se desarrolla, pero por lo que había entendido es que tenía que ver un poco con bueno, incluso creo que tiene que ver con la siguiente idea, que ahorita creo que la presentarás, el cómo a personas que necesitaban algún apoyo económico, algún apoyo para casarse, ¿no? Hay una historia de unas jóvenes turcas, que incluso es una leyenda para niños en Turquía, en la que se habla de que había tres mujeres que se querían casar y no se podían casar por alguna razón. Y justamente San Nicolás, bueno, o Santa Claus, en ese momento, escuchando por afuera, pues como que dijo, ¿sabes qué? Voy a ayudarlos. Entonces, ahí empieza toda la historia de que por qué Santa Claus se mete en la chimenea, ¿no? Porque dices, oye, ¿por qué una persona, si puede entrar por la puerta, se metería por la chimenea? Y les deja fajos de billetes. Entonces, es una historia que al final del día es algo muy bonito, pero o sea, dices como, pues,
o sea, impresionante que por una historia así se cree una tradición que incluso impacta a nivel global, porque Qué puede curioso. que incluso los países que no son casi, bueno, judio-cristianos, incluso celebran la Navidad en sus aspectos, ¿no? Entonces, Claro. pues, Claro, dentro de los... Yo tengo amigos, algunos amigos judíos, y ellos también festejan la Navidad y están ahí esperando pues todos los festejos. Yo sé que eso a lo mejor para los judíos muy ortodoxos no es algo muy común, pero bueno, pues la verdad es que más bien es así como un festejo también para lo que tú decías al principio, ¿no, Andrés? Yo creo que ese contacto humano, esa convivencia, ese recordar a la hora de que está terminando el año, pues que estamos en convivencia con nuestros familiares, nuestros amigos, la verdad es que es algo muy bueno. Yo creo que aún cuando estamos en la pandemia habrá que acordarse de esos valores y principios que yo creo que al final representan ese festejo, ¿no? y sobre todo descansar y agradecer por lo que fue este año. Digo, o sea, incluso con muchas cosas que hubo malas, pero a ver, o sea, regresando un poco Un el año tema. difícil. Perdón. Un año difícil, ¿eh? Sí, no, sí, pero justamente regresando un poco a la idea de las fiestas saturnales y ya para no meternos mucho en este tema, e incluso el año nuevo se pasa hasta final de año porque justamente por la fecha del 25 de diciembre es cuando era la fiesta del dios Saturno. Entonces con eso se celebraba el fin, incluso hasta los esclavos se les daba una época para descansar porque era como el fin del ciclo agrícola. Era una fiesta muy importante. Entonces, Sí, incluso sin tomar la parte de las raíces judio-cristianas, como México, si lo puedo considerar un país judio-cristiano, puedes considerar que si traemos algo de los romanos, es algo que podemos, como que te podemos decir, sí, tenemos algo que traemos desde hace siglos. claro. A ver, amigos, escríbanos, por favor, a ver ustedes qué opinan acerca de estos festejos, qué significa la Navidad y qué es lo que verdaderamente debemos estar festejando en la Navidad. Yo creo que esa sería una idea clave que nos gustaría que nos comentaran. Coméntenos, por favor, acerca de qué es lo que representa la Navidad ahí para poder comentar acerca de estas ideas. Fíjate, aquí yo creo que vale la pena en esta idea número 9 que dijimos de Santa Claus, decir yo creo que tres ideas importantes. Una, sí, efectivamente sale de Nicolás de Bari, de un santo que después tuvo que hacer peregrinaciones por Europa, pero originalmente pues es de Bari, de la parte norte de Italia. Y él vivió en el siglo II, pero efectivamente ocupaba la fiesta de la Navidad, tal vez un poco como evangelizador y un poco también como la idea principal del cristianismo, de estar compartiendo con los demás, ¿no? De que los demás son tus hermanos. Él veía a los niños y les daba regalos. Y efectivamente, pues hacía de repente cosas muy llamativas de regalos. Y ahí entraría precisamente la idea número 8. La idea número 8 es acerca de las calcetas de los que se ponen en Navidad. Pero antes de pasar eso, nada más te diría, ¿cómo es posible que Nicolás de Bari, que era un romano, de repente se convirtiera en un personaje gordo de traje rojo con con una, con un cinturón negro y que estuviera vestido todo abrigado? Y luego además que viajara por los cielos con unos renos que jalan su trineo. Ahí eso, ¿ustedes saben de dónde sale esa historia, esa Según, imagen de Santa Claus? según yo, eso se lo debemos a Coca-Cola, ¿no? Exactamente, eso se lo debemos a Coca-Cola. Sí. Yo había oído que originalmente, de hecho, Santa Claus era verde. No sé si seas, o sea, no sé. Como el Grinch. Ajá, o sea, que era un tipo verde de ese color, pero justamente a raíz de que Coca-Cola lo usa como promoción, le cambian todo el color. Sí, por supuesto. Eh, incluso es muy curioso, o sea, he visto mucho como Coca-Cola sobre todo es muy agresivo en esa campaña, o sea, y es muy rojo, 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 y es Navidad, todo lo que da, no sé, es increíble, a mí me parece impresionante. Sí, 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 por supuesto, y esa es parte de la historia. Ahora vamos a ver la idea número 8. De la idea número 8 que estaba platicando acerca de las calcetas. Sobre ese tema tiene mucha relación con lo que tú estás diciendo, Andrés, aunque yo también sé otra historia un poquito menos, ¿qué te diré? Menos tradicional, que sería precisamente
el tema de que este Nicolás de Bari le dio a unas mujeres en las calcetas, les dio monedas, pero eran unas prostitutas que estaban en la calle y era perfectamente darles dinero en las calcetas para que no estuvieran haciendo sus actos pecaminosos, supuestamente. Ahí, Pablo, ¿tú qué es lo que comentarías de ese tema? Sí, justo eso, de que la tradición era de que le puso unas monedas de oro a estas tres mujeres o estas tres niñas y eso era porque San Nicolás sabía que eran muy pobres, pero sí, justo era lo que yo sabía. Y que había lanzado las monedas esas por la chimenea. Ah, mira. Y las monedas cayeron en las calcetas que tenían. Ah, qué curiosa historia, ¿eh? Sí, Qué curiosa historia ese rollo de sí, de las monedas y las calcetas, qué simpático. sí, Dice que Betty Gutiérrez es el resultado de un pasón. El tema de que Santa Claus es gordo y vestido de rojo, un pasón de alguien que de repente se le ocurrió que cambiara la imagen de Santa Claus. Pues más bien yo creo que es un tema publicitario, ¿no? Por supuesto. Yo Creo creo que que sí. bueno, a ver, pues vamos a hablar acerca ahora de nuestra idea número 7. La idea número 7 acerca de la Navidad sería también las tradiciones de lo que comemos en la Navidad. Curiosamente, yo creo que hay cosas muy tradicionales en Navidad. ¿Cuáles son las cosas tradicionales, Andrés? ¿Tú qué es lo que crees que es tradicional comer en Navidad? Pues a ver, obviamente cambia dependiendo del país, ¿no? Pero por ejemplo en México, yo creo que es tradicional los romeritos, el pavo, nunca puede faltar. No sé, podría decir pavo, romeritos, el bacalao, puede ser. No sé, es que puede variar los buñuelos son básicos. Entonces, yo creo, como te digo, va cambiando de país en país, pero yo creo que en México esos serían como los insignias. Qué curioso, y fíjate, yo sé que son tradicionales los buñuelos, pero yo no como buñuelos en Navidad, cosa que, digo, los buñuelos son ricos, ¿no? Pero sí, Sí, no, pero no te digo los que presunto, a mí si me dijeras cuáles son los tradicionales, yo diría buñuelos, sin duda alguna, sobre todo con el claro. piloncillo, con la miel esa. Ahí, Pablo, ¿tú qué opinarías acerca de la comida de la Navidad? pues yo diría lo mismo que Andrés, literalmente lo que dijo es el menú que hay en mi casa. Ahora, Entonces, el menú en Estados Unidos coincidiría con una cosa. ¿Con qué coincidiría? Porque en Estados Unidos no comen mole con romeritos. no, claramente, no, pero Obviamente no. el pavo, El pavo, ¿de acuerdo? sí. Y yo creo que es tradicional, efectivamente, en Europa. Bueno, dice aquí Betty que en Monterrey cenan tamales. Eso es cierto, ¿eh? También hacen tamales. Una cantidad Sí. bestial de tamales y luego ahí están uno también comiendo tamales. Eso es interesante. Entonces, ustedes, a ver, ¿qué verían? El pavo es el que coincide. Ahora, sucede que el pavo es originario de América, es el guajolote. No es originario de Europa, ni evidentemente menos del Medio Oriente. Y llama mucho la atención por qué se come el pavo en esa época. Y yo no sé si ustedes sepan un poco la historia del origen del pavo en la Navidad. Bueno, yo de lo poco que sabía es que al rey Enrique VIII fue el primero que comió pavo, porque antes comían creo que ganso, no sé qué otras cosas comían, y le trajeron el pavo y a partir de ahí. Claro, pero qué curiosa historia, ¿no? Coincide que efectivamente empieza a haber contacto con el Nuevo Mundo, se lo llevan a Enrique VIII, que vive en el Renacimiento, precisamente en la misma época. Enrique VIII lleno de tantas historias, ¿no? Fue el rey que mató que mandó decapitar a dos de sus esposas y tuvo 6 esposas. Y bueno, pues separó a Inglaterra de lo que sería el cristianismo europeo, el cristianismo católico que obedecía a Roma, él lo separó para que fuera una iglesia inglesa, una iglesia anglicana. Y entonces, precisamente en ese tenor, también a él le llevaron el dichoso pavo y él lo volvió un tema tradicional. Ahora todos los nobles y toda la gente distinguida tenía que comer pavo
y por eso es que de repente se empieza a pasar luego el tema al resto de Europa, y finalmente, por supuesto, también en América. Se sabe, por ejemplo, que uno de los festejos que le hicieron a Hernán Cortés a la hora de que llegó a conquistar a América, precisamente también fue haberle dado un guajolote, haberle dado un pavo. Y entonces él pues también lo comentó como un tema llamativo, la comida del guajolote. Y la verdad, pues digo, pues ya sabes que es un ave bastante abundante, que luego terminas haciendo el recalentado todo el mes de enero, de todo el pavo, ¿no? Que estás ahí comiendo todo el mes de enero el recalentado del pavo. No, y en todas sus presentaciones, además. O sea, ahorita, por ejemplo, ahorita se me ocurrió, ahorita que Betty nos dijo de que en Monterrey serán tamales, ya me tocó encontrarme tamales de pavo. Entonces, ¿Tamal de pavo? Sí, tamal de pavo, torta de pavo, sándwich de pavo, todo de pavo. Bueno, la torta de pavo es muy buena. Sí, es muy buena. Yo recomendaría, hay un señor que se llama el Rey del Pavo, que está ahí en el centro, en el artículo 123, y la verdad es muy bueno. Es muy buena la tortita de pavo. Esa no necesitas estar en Navidad para comerte una tortita de pavo buenísima. Pues la verdad que sí, altamente recomendado. Vamos a ver cuál sería nuestra idea número 6. Nuestra idea número 6, vamos a platicar acerca de la idea número 6 de la Navidad. La idea número 6 de la historia de la Navidad se refiere a la estrella de la Navidad. Es una estrella de 5 picos, que originalmente además se hacía, perdón, con antorchas. Y es una estrella que se origina en Filipinas, que se hace vamos, como parte de los festejos de la Navidad. Pero la verdad es que llama mucho la atención, pues, esa historia de la estrella de la Navidad. No sé si ustedes sabían acerca de esa historia de la estrella de la Navidad. Ahí, no se sabían esa historia. Sí, han visto, pues, efectivamente, por un lado, bueno, pues se relacionaría con parte de los eventos de la Guía de los Reyes, ¿no? Pues sí, o sea, digo, conoces la historia de que justamente la estrella de Belén, y yo me imaginaba que por eso era la estrella, pero no sabía que tenía ningún origen en Filipinas, ni mucho menos eso. Fíjate, es que es parte de los reconocimientos precisamente de esas tradiciones, que de todas maneras la estrella sí viene dentro de la historia de las tradiciones cristianas, en donde se narra acerca de la estrella de Belén. Y bueno, pues efectivamente es la que guía a los Reyes Magos, pero por supuesto que también vendría la historia relacionada de Filipinas, que ya estamos hablando de una historia más reciente, por supuesto, de la conquista de Filipinas por parte de los españoles, también en el Renacimiento, ¿verdad? Filipinas, pues precisamente sería el nombre de las islas a partir de Felipe II, que sería el rey de España en la segunda mitad del siglo XVI. Y bueno, pues ¿cómo ven esa historia de la estrella? Ustedes sí ponen estrella en el árbol, ¿no? Sí. Sí, bueno, a nosotros se nos rompió la estrella, pero sí, se poníamos. Bueno, fíjate, aquí ya hablamos de una tradición que tenemos que hablar adelante, pero bueno, pues esa es la tradición de la estrella, nuestra idea número 6. Bueno, pues vamos a estar viendo algunas anécdotas, algunas historias adicionales de lo que sería la Navidad. Precisamente estamos hablando acerca de las ideas clave de la Navidad, algunas ideas interesantes de lo que serían nuestras tradiciones, nuestra cultura. Pues por supuesto la Navidad es algo muy llamativo. Ya Andrés nos platicaba que la Navidad pues también es un momento de reflexión, es un momento de cercanía, es un momento de convivencia. Y bueno, pues qué difícil para esta época de pandemia, ¿no? Qué difícil para esta época de tantas condiciones adversas, ¿no? Gente que la verdad está pasando difícil en estos tiempos. Pues la verdad es que hay que ser bastante consciente de lo que sería precisamente esta época tan dura y tan difícil. Pero bueno, pues vamos a seguir platicando acerca del origen de las tradiciones de la Navidad. Vamos a hablar de nuestra idea número 5.
nuestra idea número 5 teníamos 10 ideas, hablamos del 25 de diciembre, que fueron las fiestas saturnales, hablamos acerca de Santa Claus, hablamos acerca de las calcetas, como idea número 8, nuestra idea número 7 es por qué comemos pavo, y ya platicamos acerca de Enrique VIII, y la idea número 6 sería de la estrella de la Navidad. Y ahora hablamos de nuestra idea número 5. La idea número 5 sería el origen de los villancicos. Los villancicos que serían, bueno, a ver, pues platíquenos un poco acerca de los villancicos. A ver, Pablo, ¿tú qué es lo que sabes acerca del tema de los villancicos? ¿Qué son los villancicos y por qué es que oye de repente villancicos en esta época? Híjole, ahora sí, de ese sí me agarraste desprevenido. Yo de los Oh, villancicos, no. ¿cómo va a ser? ¿A poco no has oído villancicos en O sea, Navidad? o sea, sí, sí, pero para mí no, no son tan. No los espero con ilusión yo. No, no está bien. ¿Y tú, Andrés, qué opinas acerca de los villancicos? O sea, también o sea, no soy mucho de cantarlos, pero pues me sé algunos, la verdad. Pero solo, o sea, a ver, de conocimiento, de origen y todo eso, sé que se hicieron en el siglo XV, si no me equivoco. Y ya, o sea, tengo conocimiento muy, muy poco sobre el tema de los villancicos. Lo antiguo, que te sabes de los típicos, ¿no? Pero no, nada así que digas, wow. Fíjate que los villancicos es curioso, son varias historias que de repente aquí podríamos poner dentro de nuestras tradiciones. Una, fíjate que son originarios de España, de ahí se trasladan a al resto de países. Yo creo que ya todo el mundo canta villancicos y es muy notorio los villancicos que se conocen en Estados Unidos. Además, parte de la tradición es muy de pueblo, ¿no? De zonas no tan urbanizadas, es que los niños luego van a las casas y les cantan villancicos a ciertas personas en las casas y luego se pasan a la siguiente y están ahí cantando todo el tiempo en la noche del 24. Pero, pues el origen de los villancicos es, además de ser en España, es en el siglo XIV. Particularmente se sabe de que el primer villancico que se tiene registrado es de 1351. Como sabrán, 1351 todavía España está dominada una gran parte por los árabes. Están metidos ahí los árabes en España. Y por el otro lado, además, España está dividido en reinos que al final terminan siendo pues, parte de la explicación actual de por qué la península ibérica sigue con ciertas divisiones, el País Vasco, Portugal mismo, que nunca se unió a España, los catalanes que se quieren seguir separando, y bueno, pues estas lenguas que se hablan en toda España. Curiosamente, en América tenemos más unidad lingüística que en España. En España tienen más lenguas que en América, ¿no? Bueno, sí, eso fue yo creo que una expresión inadecuada porque estoy despreciando las lenguas indígenas que son cientos, que también habría que reconocer en América como lenguas importantísimas, ¿no? Pero bueno, pues efectivamente dentro de la historia de las tradiciones, los villancicos empezaron a cantar, pero además no eran de la Navidad, eran unos cánticos de festejo y que al final después empezaron a alinearse a lo que serían los festejos de la Navidad poco a poco conforme pasaron los años. Pero el origen sería un origen español y particularmente origen con influencia árabe. Y después pues eso termina pasando a todo el resto del mundo. Y hoy tradicionalmente sabemos de las historias de los villancicos en Estados Unidos, cuando además los Estados Unidos no quieren a los árabes, ¿no? Entonces, llama mucho la atención que sean historias que hayan tenido ese origen. Pero bueno, pues imagínense, esas son las historias acerca de los villancicos. No sé ahí qué piensen ustedes de esa historia acerca de los villancicos. No, pues la verdad creo que me agarraste un poco en curva cuando dijiste que son del siglo XIV. Pensé que yo juraba que eran del siglo XV. 1351 sería el primer villancico que se conoce registrado. Ok. Y, pues, o sea, sí, ya ahorita me puse a pensar, ahorita que dijiste que son historias, sí como que empiezas a pensar y pues sí, justamente te está contando toda la historia de que acaba de nacer alguien. Entonces, pues creo que me diste una nueva como
perspectiva, si lo quieres ver así. Sobre todo, ¿sabes qué es lo que creo que vale la pena de repente de reflexionar ese tipo de historias? Vale la pena reflexionar que nuestra riqueza cultural, vamos, estamos hablando de la Navidad, y la Navidad está llena de riquezas culturales. Ya hablamos de un origen americano con el pavo, y estamos hablando de un origen árabe con el dichoso, los cánticos del siglo XIV en España. Estamos hablando de una especie de origen pagano con una tradición que fue, no pagana, pero sí, no es católica la parte de que sea una tradición en Inglaterra, empezar a comer pavo y después se traslade a todo el resto del mundo. Santa Claus, que termina siendo un personaje de Roma y que termina metiéndose en la Coca-Cola. Por supuesto que no es que quiera yo apreciar mucho la cultura más moderna o decir que a lo mejor un tema mercadológico sea cultura, pero la verdad es que la cultura sí se va alimentando de muchas cosas en la historia. Y al final se vuelve rico en cuanto a que convives con otras culturas. La convivencia de culturas es la que ha hecho esta fiesta tan rica, tan hermosa, tan enorme de lo que sería precisamente el festejo navideño. Y yo creo que este festejo que es tan interesante y tan importante, pues no le pueden faltar otros rasgos de ciertas tradiciones, pues de otros países. Por ejemplo, y aquí ya aprovecho para entrar a la idea número 4. La idea número 4 de la Navidad que teníamos preparado para el día de hoy era hablar acerca del árbol de la Navidad. El árbol de la Navidad, pues aquí yo creo que es tradicional efectivamente poner árboles en todas las casas. Muchos de los árboles que se venden en México son enviados como importación, los importamos desde Canadá, porque ahí hay muchos lugares en donde se utilizan muchos bosques para poder cultivar árboles y bueno, pues estar utilizándolos después en la Navidad, cosa que para muchos ecologistas es muy triste, ¿no? ¿Cómo es posible que hayamos destruido tanto a los árboles o que los matemos? Porque al final se mueren los árboles. Para hacer un festejo de unos cuantos días. Pero es una tradición, efectivamente, el tema del árbol, y era una tradición muy aceptada, yo creo que ahora ya está muy rechazada, que la gente iba y buscaba su árbol y lo cortaba. Todavía hoy hay muchos lugares en México, allí en Amecameca hay un lugar, un bosque, en donde puedes ir y cortar tu árbol y llevártelo a tu casa. Ese rollo del árbol, ¿ustedes saben cuáles las ideas acerca del árbol? A ver, Pablo. Bueno, lo que yo sabía es que es de origen alemán, el que tengamos árbol, y es gracias a Martín Lutero que un día, una noche en invierno estaba yendo a su casa y veía cómo las estrellas se veían por las ramas y quería replicar eso. Entonces decidió cortar un árbol pequeño y le puso velitas y así más o menos replicó esa memoria que tenía. Qué curioso. Además, la tradición, fíjate, mucha gente tradicionalista de Alemania todavía se espera al mero día 24 para poner el árbol, utiliza el mero día como parte de los festejos, no lo ponen desde días antes, porque hay gente que lo pone desde noviembre, ¿no? Luego digo, hay otros que no lo quitan, ¿no? Y lo quitan hasta junio, pero bueno. Pero a ver, pues es un poco la condición de los árboles que se la debemos al gran Martín Lutero, originario de la separación de la iglesia en Europa y que para muchos católicos fue el terror de los católicos. ¿Cómo es posible que Lutero hasta haya separado un hereje? Y bueno, pues al final es tradición en muchos lugares, católicos algunos, como México, y el resto del mundo, en donde se ponen árboles de Navidad. Qué curioso fenómeno, ¿no? Ahí tú qué piensas, Andrés, acerca del árbol, porque además eso de las velitas es cierto, también era una tradición hasta hace poco más de un siglo. Yo había, o sea, yo según, o sea, bueno, por lo que yo sabía es que el árbol se origina en el siglo VIII con San Bonifacio, o ¿cómo se llama? San Bonifacio, perdón, San Bonifacio. Ajá.
y que justamente corta un árbol para justamente representar la Navidad y un poco también el tema. O sea, a ver, San Bonifacio según yo, era inglés, que justamente era uno de los evangelizadores en Alemania, y en su proceso de evangelización justamente corta un árbol y le pone frutas, y justamente representando un poco el tema de Dios y todo lo demás. Ya después, posteriormente, se cambian esas frutas por otras cosas como las esferas, y ya después cada uno le va dando su significado más propio. Porque, por ejemplo, he oído que algunos les ponen distintas esferas de diferentes colores representando algunos pecados, es los pecados capitales, los pecados veniales, eh, y hay de distintas tradiciones, ¿no? Justamente yo no sabía, me impresionó saber lo que decía Pablo sobre el tema de las luces, ¿no? Porque pues como que ya cuando lo piensas sí te haría un poco de lógica que le pongan esas como luces representando las estrellas, pero pues lo que yo sabía era eso, ¿no? Que, que lo habían hecho, y pues, incluso ya después te dicen que pues es un pino porque por un poco el tema de la figura de la Trinidad, o sea, va cambiando un poco dependiendo de la representación que le quieras dar, como había dicho. Que yo creo que eso de que después el pino sea símbolo de la Trinidad, yo creo que es un Sí, tema ya es un poco más, posterior, que de repente le quieren encontrar algún sí, significado. tío, es lo que yo sabía, más que Sí. nada, y sí, o sea, sí se me haría un poco más, sí me daría sentido que dijeras que es un poco más como adaptado. Y bueno, la verdad es que también me llama la atención que ponían velitas. La verdad es que hoy me imagino que si le pones velas al árbol, Se prende. pues, yo creo que se No, incendia pues la... digo, siempre te dicen no le pongas nada que se pueda incendiar. No, 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 por supuesto. Y sí sabemos de que efectivamente en esta época hay tragedias por el tema de los árboles, ¿eh? Yo había una gran comentarista en los años 70, 80 que se llama Virginia Lemaitre, y ella, unos familiares, creo que eran sus nietos, se tuvieron un accidente horrible y se quemaron precisamente por el árbol, ¿eh? Entonces, bueno, pues porque vamos, se prendió el árbol y tuvieron problemas. Yo creo que se cayó Pablo de la plática. Pero bueno, pues vamos a seguir aquí platicando acerca de las ideas clave de la Navidad. Nos quedan 4 ideas clave de la Navidad. La verdad es que es un tema bastante interesante. Y bueno, pues vamos a ver. Nuestra idea número 4. Nuestra idea número 4 de lo que sería la Navidad. Ah, perdóname, no es cierto. Esta fue la idea número 4, la del árbol de la Navidad, que también aquí dijiste acerca de los colores. Fíjate que también dentro de este rollo habría que saber que el árbol originalmente se decoraba con rojo, verde y dorado. Y el rojo representaba la sangre de Cristo. El verde representaba la esperanza. Y el dorado, pues representaba lo que sería la unión de todos los cristianos, la unión con Dios. Entonces, bueno, pues la verdad es que ese tema llama mucho la atención, pues también como parte de las decoraciones que después tú lo nombraste ahorita, Andrés, acerca de los colores, que dices, bueno, pues parte de eso estaba ligado a lo que sería la parte de los pecados, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo ves? Aquí estábamos viendo a ver si Pablo se podía unir a la plática otra vez. No Dice lo estamos que sí está pudiendo. conectado, pero como que no sale en cuadro. No, habrá que pedirle que se salga y se vuelva a meter de nuevo para que no Ah, ya, vean. ya apareció Listo, otra vez. listo. Ya, ahí está, perfecto. Listo, qué bueno, Pablo. Perdón, aquí ya tuvimos un problema técnico. Ya sabes que la tecnología no tiene palabra. Sí, no. Vamos a ver nuestra idea número 3 de lo que serían las ideas clave de la Navidad. Dentro de las tradiciones que vivimos, particularmente en México, uno de los temas que se celebran dentro de la cercanía de la Navidad es el tema de las pastorelas. Las pastorelas, que yo no sé si ustedes conocen lo que son las pastorelas ahí, Andrés o Pablo, no sé si sepan qué son las pastorelas. A ver, Andrés. Pues la pastorela puede ser prácticamente una representación en gráfica, bueno, o sea, otra vez volver como a representar todo el
todo el nacimiento, ¿no? de Jesús. Y bueno, se usó mucho, ¿no? Que, pues, o sea, la gente se viste. Yo he estado en varias pastorelas, yo he sido San José, he sido, incluso cuando era chiquito, fui en algún momento el niño Dios, he sido ángel, he sido un rey mago, he sido el burro, he sido de todo. Entonces, bueno, te digo que sí, las conozco muy bien. No más. Pero, y a ver, ¿y qué es entonces una pastorela? A ver, Pablo, tú explícanos también qué Bueno, punto de vista tienes. sí, bueno, de entrada el nombre pastorelas es por los pastores, que bueno, de lo que yo había leído es que es gracias a los frailes franciscanos que se celebra, bueno, que se hace esta celebración. Y es porque los pastores están luchando contra las tentaciones que les pone el demonio, mientras ellos están buscando a Jesús, que ha nacido en portal en Belén. Entonces, dentro de su búsqueda, pues se encuentran con muchas tentaciones y pues sí, eso, de que tienen que luchar contra ellas. Claro. Y luego ahí de repente les ayudan diferentes personajes, pero sobre todo la esperanza y llegar con el niño Jesús. Pero bueno, pues efectivamente yo creo que es una obra de teatro. Es una obra de teatro montada en la cual los personajes también están participando y hacen una experiencia como tal. Por supuesto que la gente que los está viendo también convive en esa experiencia. El teatro o esta representación sería precisamente una convivencia, una comunión. Y por supuesto que es una tradición que se hizo por la evangelización. Los diferentes frailes que llegaron a América, a México, para evangelizar a los indígenas y convertirlos al catolicismo, pues al final utilizaban este tema como recurso para poder hacer que vivieran la experiencia de Jesús, la experiencia de la vida de Jesús y el nacimiento mismo de Jesús en Belén y las peripecias que pasaron los pastores. Yo creo que mucho efectivamente relacionaban a los indígenas con los pastores, como la inocencia de esos pastores que en el Evangelio, en San Lucas, narra acerca de que fueron despertados los pastores para ser guiados para llegar a ver a Jesús. Y bueno, pues la verdad es que sí llama mucho la atención que hoy se volvió una tradición que también se comparte, pero es una tradición que tenemos desde la conquista. Y bueno, pues la verdad es que sí llama mucho la atención, ¿no? Es una experiencia muy interesante. ¿Cómo ves ahí? No sé qué otras ideas tuvieran acerca del tema de las pastorelas, Andrés. Pues no, o sea, lo que había dicho literalmente, pues yo las conozco por ser una representación del nacimiento. No sabía el tema de que era una lucha de los pastores. Yo la relaciono mucho también con el siguiente, de hecho creo que tiene que ver con el tema número 2, pero es el tema de la posada, ¿no? O sea, Sí. Creo que es muy importante, creo que van muy ligadas las dos, entonces pues es algo que lo relaciono mucho. Sí, por supuesto. Y bueno, efectivamente ahorita ya aprovechamos tu comentario para pasar a la parte número 2, que sería la idea número 2 para hablar acerca de lo que sería las tradiciones navideñas. Ya hablamos de las 10 ideas tradicionales, de las ideas clave de la Navidad, hablamos de la 10 a la 3 y ahorita vamos a empezar con la número 2. La número 2 serían las posadas. Las grandes posadas que se utilizan pues para hacer diferentes festejos y bueno, pues que ahorita están efectivamente prohibidas, ¿no? Que hoy no podemos hacer posadas, a ver si eso no impacta un poco nuestras tradiciones y nuestra cultura. Pero bueno, pues un poco es ese rollo. ¿Tú cómo ves? ¿Qué son las posadas, Andrés? Las posadas, esas en las que yo creo que muchos de repente se convirtieron en fiestas de la casa para poder tener a los amigos cerca. En algunas casas hasta se termina de repente habiendo borracheras, alguna que otra tragedia luego, ya sabes, hay algún pueblo que de repente es ahí hasta balacera. Pero bueno, a ver, ¿qué son las posadas ahí? ¿Qué es lo que verían ustedes con las posadas? A ver, vamos a dejar primero que Pablo nos explique un poco su idea. Pablo. Sí, yo de lo que sabía, o sea, es su origen religioso y es
representa la peregrinación de José y María en su camino a Belén. Y y pues sí, eso. Claro, Y que por supuesto. A ver, Andrés, ¿y tú qué es lo que tendrías como, Es, como es una parte? tradición puramente mexicana, si no me equivoco. O sea, creo que nace aquí en México esta tradición. Incluso digo, estuve investigando y no hay como algún otro, no hay como no hay una tradición tan similar en otros países. Entonces yo creo que es algo que podríamos estar orgullosos como mexicanos. Y es algo que pues, creo que lo puedes ver o sea, es típico que en los pueblos, incluso en la ciudad, se ve mucho. O sea, pues la pastorela, o lo que estábamos diciendo, que es la representación de la evangelización y todo lo demás. Y la pastorela, que es el canto de la pastorela. Creo que todo el mundo se sabe la canción tradicional. Bueno, de la posada, ¿no? Bueno, en el nombre del cielo, que pide posada, ¿no? Que está ahí cantándose, los que están afuera pidiendo entrar a una casa, ¿no? Esa es precisamente parte de la experiencia. Yo creo que, bueno, pues vale la pena mucho recordar algunas ideas clave. Una, las posadas son precisamente la representación, es que José y María no se encontraban en Belén originalmente, cuando se recibió una orden en esa zona, en la zona de, pues actualmente de Tierra Santa, por parte de los romanos de hacer un censo. El emperador estaba pidiendo hacer un censo, el emperador romano, y pues para poder hacer un censo todo el mundo tenía que regresar al lugar de origen de su nacimiento y tenían que regresar a Nazaret porque Nazaret era el lugar de origen de José. Entonces en el camino iba María encinta y el niño de repente tiene que nacer. Y a la hora de que buscan un lugar para poder nacer, pues no encuentran ningún lugar en donde los refugien y finalmente van a ser recibidos en un portal, en una, prácticamente es un establo en donde refugian animales y ahí es donde les permiten que se puedan refugiar José María y ahí nace el niño y bueno, pues la representación de la Sagrada Familia. Precisamente esa imagen es la idea clave de lo que sería la Sagrada Familia y después vendría otra idea de la Sagrada Familia cuando tienen que después huir por sueños porque Herodes quiere matar a todos los niños. Entonces, como Herodes quiere matar a todos los niños, tienen que huir de ese lugar. Pero bueno, pues efectivamente toda la historia de peregrinar para poder llegar a Nazaret, pero tener que sufrir para poder tener un lugar donde naciera el niño, pues es el lugar donde nace Jesús. Y esa tradición de 9 días, que empieza el 16 de diciembre y termina el día 24 con la última posada, que sería la posada familiar. Esa posada es precisamente la cena familiar, la que origina lo que dices tú, Andrés. Al final, bueno, pues tienes una cena en familia, cosa que normalmente en otras culturas la tradición establece que festejen el 25, porque la Navidad es el 25, no es el 24 en la noche, sino sería el 25, el día del nacimiento de Jesús, en la madrugada, y nosotros hacemos el festejo el 24 porque es la última posada. Y por eso aparece a veces un poco la fiesta familiar, el festejo más importante el 24, pero en realidad el festejo más importante es el 25. Y bueno, pues sería esa un poco la tradición de las posadas. ¿Cómo ven ahí las historias? Yo no sé si haya algo que agregar a esta idea de la posada, de las grandes posadas, que tenemos 9 posadas. Pues yo creo que ya dijimos lo más importante. Sí, bueno, yo creo que sobre todo decir que al final no, pues que no se emborrache la gente, ¿verdad? Que no sea un festejo para emborracharse, ahí es un festejo para llevar la piñata, que además la piñata tiene 7 picos. Originalmente la piñata una olla, y esa olla se le ponen 7 picos, y bueno, pues aquí estaría relacionado con algo de lo que tú dijiste, ¿no, Andrés? Los pecados, según yo. Los pecados capitales, los 7 pecados capitales, por eso se tiene que romper la piñata. Ok. Que debería de ser la piñata de
de los 7 picos. Hoy la piñata de moda va a ser la del coronavirus, pero bueno, pues esa es la piñata original, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar de nuestra última idea clave acerca de lo que sería la Navidad. El festejo de la Navidad, que sería la historia más extraña de lo que sería la Navidad, que yo creo que vale la pena mucho recordarla. Yo no sé ahí si conocen un poco esa historia, algo, pues estaba ahí compartido con ustedes, pero yo no sé ustedes si conocen la historia acerca de lo que sería la Navidad, posiblemente la Navidad más extraña. Ahí, Andrés, ¿tú qué opinas? A ver, yo sí conozco la historia, no sé qué tan bien la conozca. Según yo, digo, corrígeme si estoy mal, pero creo que fue Normandía, donde sucedió esto. Y justamente en las trincheras estaban, creo que los ingleses o los franceses contra, creo que los alemanes. Y justamente en Navidad se llamó una tregua entre las dos partes. Salieron, los colocaron una bandera blanca representando como un momento de paz. Y digamos que los dos lados, los soldados salieron a festejar Navidad. Pero incluso venía pensando en esta historia desde que empezó la época de Navidad. Es como que se me hace algo que dices, pues sí, una noche festejas y al día siguiente regresas a la guerra, ¿no? Y justamente puede que sean amigos o puede que se hayan hecho, que se hayan relacionado, incluso que hayan hecho como algún lazo, sí, como un lazo de amistad. Y que al día siguiente tengan que regresar a luchar por su país. Dices, wow. O sea, es una historia extraña, pero es una historia fuerte a lo demás. Sí, ahí Pablo, ¿tú qué opinas acerca de esa historia? Pues sí, creo que me recuerda un poco, o sea, un poco al origen de Acción de Gracias, digo, un poco similar, pero pues sí, está muy padre cómo es que por un momento dijeron, a ver, hay que parar un momento y como que reflexionar, no sé. Fíjate que ahí yo creo que es precisamente el rescate del sentido humano. En esa época estamos en plena inicio de la guerra. Habían matado al archiduque Francisco Fernando en el verano, se le puso un ultimátum a Serbia, al final eso detonó que Austria le declarara la guerra, entonces entrara Rusia, en ese momento Alemania le declarara la guerra a Rusia y se detonara una guerra europea, porque al final por los motivos de alianzas, Francia e Inglaterra iban a apoyar a Rusia, pues todos van a estar en contra de Alemania. Una guerra además, pues que Alemania empezó ganando. La verdad es que, bueno, ganando es un poco, tal vez una posible interpretación. Mucha gente podría discutirlo. Porque al final también la guerra se paralizó en zona francesa. Se paralizó en una parte de Bélgica. Entonces, efectivamente, tienes razón, Andrés. Fue en el norte de Francia y en parte de Bélgica, donde están las trincheras armadas, ahí están los soldados paralizados. Ya llevamos 6 meses de guerra en 1914 y sucede que de repente los soldados interrumpen el día de Navidad, sacan unas banderas, los alemanes fueron los que originalmente pidieron esa tregua, salen y le regalan cigarros a los soldados franceses e ingleses que se encuentran en las trincheras, son los franceses principalmente. Y al final terminan conviviendo, ponen un árbol, hay una fotografía en donde están colocando un árbol, están colocando adornos, hay fotografías en donde soldados se ponen a jugar fútbol, el campo de batalla está lodoso, pero todos están jugando fútbol y se hacen intercambio de obsequios, lo que tienen a la mano, cigarros, comida, chocolates. Y por supuesto que ahí se termina haciendo un festejo navideño. A los soldados los van a reprender, al final los jefes van a enojarse muchísimo cuando se enteren, porque se tomaron muchas fotografías, hay muchas fotografías del evento, son publicadas y son compartidas, y la verdad es que al final ese sentido humano que se le da a la guerra es algo que contradice un poco el sentido de la guerra es una estupidez, es una tontería. Y por supuesto que aquí hablamos de patriotismo y yo creo que son valores que de repente han sido muy importantes para muchos países, pero pues también viene esta reflexión del sentido de los derechos humanos.
Entonces, bueno, pues al final esa situación es la que vivieron los soldados, una anécdota bastante llamativa y yo creo que una de las navidades más extrañas. Ahorita también Betty nos dice, la Navidad con COVID va a ser muy extraña, sí es cierto, aunque también extraña en ciertos sentidos, única, diferente, porque pues tenemos la tecnología, estos eventos de poder platicar por medio de videoconferencia, pues al final a lo mejor puede ayudar un poco a que esa convivencia no se deshaga, ¿no? Y bueno, pues esa sería un poco la historia de la Navidad, que me parecía a mí la Navidad más extraña que se ha vivido en la historia. Y bueno, pues un poquito compartirle a la gente estas anécdotas clave de lo que sería la Navidad, unas historias muy interesantes. ¿Cómo ven? No sé si se nos escapó algo, si se nos olvida algo, algún comentario final sobre este programa acerca de la Navidad. No, pues yo creo que, o sea, a ver, complementando un poco lo que dijiste al comentario de Betty, yo creo que justamente sí es una Navidad mucho más complicada por el tema que estamos viviendo una pandemia a nivel global y sobre todo la situación en México, pero yo creo que tal como es un momento difícil, creo que nos da como la oportunidad de apreciar y agradecer a la gente que tenemos cercana, incluso por los que tenemos ahorita, ¿no? Pues creo que eso. Hay que agradecer principalmente. Sí, por supuesto. Pablo. Yo creo que diría que estuvo muy importante las 10 puntos clave para pues, conocer un poco el origen de lo que celebramos, ¿no? Y no andar celebrando algo sin saber su origen. Entonces, pues, sí. Sí, por supuesto. Pues nada, pues yo les agradezco su compañía, les agradezco, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa acerca de la Navidad y las anécdotas. Pablo, muchísimas gracias. Y pues nada, le mandamos un saludo a todos nuestros amigos que nos vieron, que nos siguen aquí en el programa de Mente Sana, en Corpo Sano, y los esperamos, pues ya hasta el próximo año. Ya hasta el próximo año les deseamos una feliz Navidad, les deseamos un perfecto año nuevo, que todos sus propósitos los tengan claros y desearles lo mejor para este fin de año. Por supuesto, pues que se cuiden mucho con el tema del COVID, que es un tema muy difícil. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos, que les vaya muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.